Saludos, soy el profesor Joe Llovera y esta semana vamos a ver la experiencia 5 en la ficha número 2, que habla sobre construir un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Como vemos en la experiencia número 5, ¿no?, de la estrategia de Aprende en Casa, esta se divide en 3 semanas y tenemos 5 actividades para el área de DPCC. Entonces la primera semana ya hemos trabajado las 2 primeras actividades, ¿no? En esta segunda semana vamos a desarrollar ya el proyecto participativo, y el producto que será entregado para la tercera semana será pues un discurso en donde tenga precisamente como evidencia este proyecto participativo. Bien, lo que vamos a aprender en esta experiencia de aprendizaje es proponer alternativas para hacer frente al problema de discriminación en nuestra comunidad, ya sea pues en nuestra localidad o en nuestro país, ¿no? Esta actividad número 2, vamos a elaborar el proyecto participativo, ¿no?, que tiene como intención pues afrontar la discriminación en nuestra comunidad. Ya decíamos que el producto de la experiencia 5 viene a ser pues este discurso donde se proponga precisamente el proyecto participativo. Estas son las competencias del área de DPCC, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha están pues las competencias y capacidades transversales, ¿no?, que implica que cada área va a desarrollar. Un poco vamos a deliberar sobre la discriminación y un poco entendemos de que la discriminación en nuestro país pues debemos asumir una posición respecto de ella, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que consideramos si es que se respetan estos derechos, ¿no? Por qué las personas terminan discriminando y por qué no se debería discriminar. Bien, y más o menos es lo que vamos a presentar en esta oportunidad. Bien, aquí hay algunos datos sobre la discriminación étnico-racial, que está basada en una encuesta que hace el Ministerio de Cultura, y donde se reconoce pues una serie de elementos propios de la discriminación, a pesar de que ya existen leyes en contra de la misma, ¿no? Entonces son datos bastante reveladores que te invito pues a revisar, ¿no? En cuanto a la diversidad cultural, pues esta también viene a ser parte de esta encuesta, en donde habla de las percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y la discriminación étnico-racial, ¿no? Y acá el 34% conoce bien o regular el término diversidad cultural, ¿no? La mayoría reconoce que la diversidad cultural integra las danzas típicas, las fiestas regionales, ¿no?, etcétera, que la población indígena o nativa considera la medicina tradicional o ancestral como expresión de su cultura, y que las costumbres de bailar danzas típicas es la única que no se pierde de madres a padres e hijos, ¿no? Entonces además de la lengua pues y las técnicas de cultivo, entonces hay un reconocimiento de parte de la población en general sobre esta diversidad cultural y es conocida, pero a pesar de esa diversidad pues la discriminación continúa, ¿no? Acá hay algunos artículos sobre la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, un poco donde nos explica cómo es que somos iguales ante la ley, que no debe haber distinción de entre las personas, ¿no?, que existe un derecho a igual protección ante la ley y que todos tenemos derecho de igual protección contra todo tipo de discriminación que infrinja pues esta declaración. Por otro lado, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos habla de que toda apología del odio nacional, racial o religioso que contribuya a la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley, ¿no? Además también nos habla de protecciones contra el niño, estas medidas de protección, que todas las personas igualmente son, así como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay esta igualdad ante la ley, y que tienen derecho pues sin discriminación a esta respectiva protección. Bien, acá hay algunos links de interés, ¿no?, en donde vamos a encontrar mayor información. El primero de ellos es un spot publicitario acerca de cómo es que afecta
al país la discriminación racial, donde hay diferentes personajes, ¿no? Conocidos del Perú que nos explican cómo es que esta discriminación afecta. El segundo es el racismo entre peruanos, y el psicoanalista George Bruce explica un poco cómo es que funciona este racismo en las personas, en la mente de las personas, ¿no? Después hay un video también sobre la discriminación étnica y cómo es que esta discriminación afecta a las personas de los pueblos originarios, ¿no? Y cómo es que los medios de comunicación pues propician y perpetúan este tipo de prácticas, ¿no? Y por último vamos a hablar, vemos un video sobre proyectos participativos, ¿no? Desarrollado por el Ministerio de Educación, y a grandes rasgos nos explica cómo es que funciona y cuáles son sus beneficios. Bien, vamos a nosotros ir a este paso 3. Los dos anteriores los hemos visto la semana pasada, y aquí hablamos sobre el diseño de nuestro proyecto participativo, ¿no? Tiene todos estos elementos que vamos a explicar para que nos quede un poco más claro, ¿no? Obviamente un proyecto participativo tiene un título. Este título debe ser una suerte de frase o palabra en donde resuma lo más importante del proyecto, aquello que se quiere conseguir, ¿no? Entonces, que solamente ya con el título no puede darse una idea de lo que va a tratar este proyecto, ¿no? En cuanto a la justificación, se explica por qué es importante este proyecto y para solucionar el problema que queremos, que es la discriminación, ¿no? Y cómo es que esto va a beneficiar a la población, ¿no? Entonces, esta justificación puede ser desarrollada en base a la actividad número 1 que hicimos en esta experiencia, ¿no? Donde hablamos sobre el problema más importante que crees tú que tiene la discriminación, o qué tipo de discriminación está más difundida, ¿no? A la cual vamos a atacar, ¿no? Entonces, y explicamos también cuál es la problemática que genera, ¿no? Y quién es más responsable, si la sociedad o el Estado, ¿no? Entonces ahí puedes tú colocar todas estas ideas que sacamos en la semana pasada. En cuanto al objetivo, pues es el cambio que se quiere lograr, ¿no? Y esto a partir de cómo es que se puede prevenir, reducir o solucionar este problema de discriminación, ¿no? Con algunos criterios respecto a este objetivo. Un ejemplo puede ser sensibilizar a la población para que denuncie cualquier tipo de acto, ¿no? ¿A través de qué? O sea, eso lo hace el proyecto participativo. En cuanto a las acciones, ¿no? Hay que describir estas acciones como si fueran pasos a seguir para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, primera acción, segunda acción, tercera acción, cuarta acción, y cada una permite alcanzar el objetivo que se está buscando, ¿no? O sea, poco a poco, como si fuera pues una suerte de pasos a seguir, ¿no? O una escalera que te va a llevar pues al objetivo final. Explicar quiénes van a ser los participantes, ¿no? Aquellas personas que van a ejecutar el proyecto participativo, además de qué es lo que van a hacer en este proyecto, ¿no? Entonces eso, además también las personas o las instituciones que se beneficiarían en este proyecto participativo, las que van a realizarlo y aquellas que van a recibir este beneficio. En cuanto a los recursos y el presupuesto, si es que se generan estos recursos o se necesitan de estos recursos, por ejemplo recursos tecnológicos en el caso de nuestros proyectos, ¿no? Y un presupuesto en el caso de que hubiera pues un gasto que se tendría que hacer, ¿no? En nuestros casos, en realidad, como son proyectos de diseño, se pueden colocar gastos que en realidad no se van a realizar, ¿no? Bien, entonces este es el diseño del proyecto participativo. Esto es lo que tendríamos que elaborar en esta semana, y luego de ello la próxima semana insertar este proyecto participativo dentro de un discurso, ¿no? Bien, ¿cómo realizo este proyecto participativo? Pues el esquema es básicamente para desarrollarlo, ¿no? Podemos tener acá un ejemplo en donde nosotros vemos pues todas las partes y los vamos completando como si fuera una ficha, ¿no? Primero debes elegir la forma de discriminación que vamos a afrontar en el proyecto, ¿no? Discriminación étnica, discriminación lingüística, cultural, de género, etcétera, ¿no? Entonces va en esa línea. Elegimos eso, ¿no? Puedes basarte pues en la actividad pasada, en donde precisamente elegimos un tipo de discriminación para poder afrontarla. Segundo, completamos este esquema, ¿no?
en donde encontramos pues el diseño del proyecto participativo, ¿no? Tratando de completar todos los espacios que, ¿no? Ahora, en este proyecto participativo lo más importante son las acciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellas son las que verdaderamente van a dar cumplimiento precisamente al objetivo de este proyecto participativo, ¿no? Es lo que nos va a guiar y las acciones que vamos a realizar, ¿no? Luego, ¿cómo evalúo yo mi proyecto participativo? ¿Cómo evalúo mi trabajo? Pues este proyecto primero debe contemplar todos estos elementos del diseño, ¿no? Segundo, lo importante dentro de este diseño son las acciones, ¿no? En mi proyecto participativo expliqué las acciones que se van a realizar, no solo mencionarlas, sino explicar cómo es que se van a desarrollar. Y tercero, pues si es que mi proyecto participativo evidencia una propuesta para combatir las formas de discriminación, si es que efectivamente hay una propuesta para poder discriminar, para poder combatir la discriminación, ¿no? Y no solamente es una copia de internet, ¿no? Entonces, si esos son los elementos que has cumplido, entonces estaría bien el trabajo, ¿no? Bien, este trabajo se puede presentar de manera individual o grupal, teniendo en cuenta pues todas estas partes o todos estos elementos del diseño, ¿no? Eso sería todo. Si es que tienen alguna duda o consulta, no duden en comunicarse y nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias y éxitos con su trabajo.